Entonces, Gálatas 5:25, para recordar el verso base de esta serie es: ya que vivimos por el Espíritu. ¿Cuántos viven por el Espíritu aquí? Levánteme la mano. Y los que no levantaron la mano puede ser porque o tienen flojera o quizá todavía no saben qué es vivir por el Espíritu, ¿verdad? Pero si aquí hay personas que han decidido aceptar a Jesús en su corazón y le han abierto las puertas de su corazón y Jesús ha venido a reinar en su vida, entonces usted es una persona que vive por el Espíritu, ¿ok? Entonces dice: ya que vivimos por el Espíritu, ahora sigamos la guianza del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Nosotros que vivimos por el Espíritu ahora tenemos que comprometernos a seguir la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Eso es lo que está hablando Pablo ahí. Él dice que no puede haber algo separado. No puedes vivir por el Espíritu y seguir la guía de algo que no es el Espíritu. Eso estaría mal. Y quiero volverle, no volverle, sino leerle este mismo verso, pero en otra versión, una versión que a mí me gusta mucho, que es una paráfrasis y se llama la versión El Mensaje. Póngale mucha atención. Dice: puesto que esta es la vida que hemos elegido, la vida en el Espíritu. Esta es la vida que hemos elegido. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos elegido esta vida. No creo que a ninguno de los que estamos aquí nos han traído a la fuerza con una pistola por la espalda y nos han dicho: aceptas a Jesús porque lo tienes que aceptar, ¿verdad? Yo creo que todos hemos elegido esta vida. Y dice: ya que hemos elegido esta vida, la vida en el Espíritu, entonces asegurémonos de no quedarnos solo con una idea en la mente o con un sentimiento en el corazón, sino hay que llevarla a la práctica en cada detalle de nuestra vida. Y me gusta mucho esta versión porque habla directamente de lo que sucede en muchos cristianos. Nosotros tomamos la vida espiritual como algo, como un pensamiento o como un sentimiento, y lo dejamos nada más ahí. Y parece que hay una separación entre lo que creemos y entre lo que sentimos con lo que vivimos realmente. Esa es la realidad para muchos cristianos el día de hoy. Lo que creo es muy diferente a lo que vivo, porque lo que creo parece que solamente es algo que opera en mi mente. Es algo como, pudiéramos decirlo, algo como teórico, ¿verdad? Yo creo en Cristo Jesús, yo creo en su salvación, yo soy un hijo de Dios, yo soy una persona bendecida, yo soy una persona con promesas, y parece que todo eso lo tengo en mi mente y también puede llegar a generar algunas emociones dentro de mí, pero Pablo lo que nos dice es: no te quedes nada más con la idea en la mente o con el sentimiento en el corazón, sino tienes que llevarlo a la práctica en cada aspecto de tu vida. En otras palabras, familia, el cristianismo se vive. El ser cristiano se vive, no nada más se piensa, no nada más se siente, sino que se debe de vivir. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y desde lo que se trata toda esta serie. Esta serie dice: vivimos y seguimos. Vivimos por el Espíritu, pero también nosotros tenemos que seguir la guía del Espíritu. Hay que hacerlo práctico, hay que hacerlo vivo, ¿verdad? Hay que hacerlo cotidiano, el ser cristiano. Entonces es muy lamentable que hay mucha gente que el ser cristiano se resume a los domingos. Y entonces mi vida espiritual se resume a un domingo. Y yo el domingo levanto las manos y el domingo alabo a Dios y el domingo escucho un mensaje y el domingo digo amén, gloria a Dios. Pero después del domingo no sucede nada. Y no sucede nada. Y de lunes a sábado soy la misma persona que siempre he sido, pero el domingo soy cristiano, ¿verdad? Por ahí una persona me hizo una pregunta muy interesante y me dijo... Un amigo me dijo: ¿ustedes qué creen en eso del cristianismo y de Jesús, verdad? ¿Por qué si dicen que el cristianismo es sobrenatural? Eso fue lo que me preguntó. ¿Por qué si el cristianismo ustedes creen que es sobrenatural? ¿Por qué la mayoría de los cristianos viven de una manera que no es sobrenatural? Y yo dije: wow, mi amigo es escéptico, ¿verdad? Pero esa no es una pregunta nada más para los escépticos o los ateos. Eso es una pregunta para nosotros. ¿Por qué si nosotros creemos que en el cristianismo está la verdad? ¿Por qué si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que nos ha dado vida y nos transforma? ¿Por qué vivimos una vida que no refleja eso? Una vida sobrenatural.
Y esa es la realidad de muchos cristianos hoy en día. Creemos algo que no logramos vivir. A eso yo le llamo la brecha. Y ahí dice en la pantalla de qué se trata el mensaje del día de hoy, la brecha. Porque hay una brecha entre lo que creemos y entre lo que vivimos. Es una brecha real. Y es una brecha que está presente en cada uno de nosotros. Hay gente que la identifica y que dice, yo creo esto, pero estoy viviendo otra cosa. Dios me ha enseñado algo, pero yo no lo llevo a la práctica. Y hay gente que lo puede identificar. Y identificar esa brecha nos hace sentir un poco mal, ¿verdad? Uno dice, ay, no he conquistado esto. Incluso uno se puede sentir un poco hipócrita, ¿verdad? Porque uno dice, yo creo algo, pero no lo estoy viviendo. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es cuando hay cristianos que están experimentando todos los días esa brecha. ¿Cuál es la brecha? Lo que está entre lo que creo y lo que vivo. Y hay cristianos que todos los días experimentan esa brecha y no se dan cuenta que hay una brecha. Eso es lo más preocupante, que se ha hecho algo natural, ¿verdad? Se ha hecho algo parte de nuestra vida cotidiana. El decir, soy cristiano los domingos, pero entre semana no. Hay veces que yo alabo a Dios y que creo sus promesas, pero a la hora de tomar decisiones no aplico lo que creo. Y ahí está la brecha. Y la brecha nos afecta de una manera que no nos podemos ni siquiera imaginar. Nosotros hay veces que no experimentamos bendiciones de Dios porque vivimos esa brecha. Hay veces que no podemos vivir el propósito de Dios porque está esa brecha. En ocasiones no podemos conquistar muchas cosas en nuestra vida porque está esa brecha. Y hoy el día, ahorita en este momento, lo primero que tenemos que hacer es identificar esa brecha en cada uno de nosotros. Hoy, ¿estoy creyendo algo que realmente no vivo? Y que quizá en un ambiente como este, un ambiente cristiano, ¿verdad? De iglesia, en donde todos somos amigos y en donde todos creemos en Dios, podemos incluso tener un lenguaje, podemos incluso tener ciertas actitudes, podemos incluso hablar de algunas decisiones que tomamos y que nos hacen ver como cristianos, pero saliendo de aquí, nuestras palabras son diferentes, nuestra actitud es diferente, nuestras decisiones son diferentes. Eso es una brecha. Y Pablo lo que nos dice es, ya que vivimos por el Espíritu, tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo. En otras palabras, vive lo que crees. Tienes que comprometerte a eso, a vivir lo que crees. No puedes permitir que exista esa brecha. Entonces cada uno de nosotros tenemos que hoy identificar esa brecha. Y yo quiero mencionarle algunas cosas que a lo mejor usted se va a sentir identificado con alguna y se las voy a mencionar precisamente para que nosotros podamos decir, yo vivo esa brecha todos los días, ¿verdad? Es muy fácil ignorarla. Déjeme le digo algo. Si nunca intentas conectar lo que Dios dice, si nunca intentas conectar lo que Dios dice con las decisiones que tú tomas, estás viviendo en esa brecha. Si mantienes separados los mensajes bonitos de los domingos con el mundo real, estás viviendo en esa brecha. Si guardas a Jesús allá arriba en el cielo, lejos de tus decisiones, de tus prioridades y de tu manera de vivir, entonces la brecha ni siquiera te preocupa. Por ahí una persona me dijo, esto es muy llamativo, una persona que hace tiempo me dijo, oye, muy bonito el mensaje, qué bonito mensaje de verdad, ahora a vivir la vida real. Y yo me puse a pensar en eso, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué separamos un bonito mensaje de la vida real? Si se supone que lo que aprendemos aquí, y yo estoy seguro porque yo aprendo igual que ustedes, lo que aprendemos aquí no es un concepto teórico, es un concepto práctico. Todo lo que nosotros aprendemos aquí es para llevar a vivirlo y que nuestra vida pueda experimentar una transformación. Lamentablemente esa declaración que yo escuché es la realidad para muchas personas. Qué bonito mensaje, aleluya, gloria a Dios, déjame regresar a mi mundo real. Y eso es lamentable. Son esas personas que viven en una brecha.
Si piensas que el cristianismo solo se trata de un boleto para ir al cielo, vives en la brecha. Si piensas que la gracia significa que no debes de obedecer, vives en la brecha. Si crees que Jesús, cuando dijo consumado es, lo que quiso decir es que ya no teníamos nada que hacer porque Él hizo todo, vivimos en la brecha. Si pensamos que ser un discípulo de Jesús es solo para unos pocos, los súper comprometidos, vives en la brecha. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a vivir por el Espíritu, pero a seguir la guía del Espíritu. En otras palabras, a vivir lo que creemos. Y si como cristianos hemos metido a nuestro pensamiento muchas creencias y ya tenemos algo que se llama el sistema de creencias, ¿verdad? Tenemos que vivir lo que creemos. De nada sirve que nada más, fue lo que dijo Pablo, de nada sirve que nada más sea un pensamiento o un sentimiento, sino que hay que llevarlo a la práctica. Y ahora, después de que yo te dije todo lo que te acabo de decir, quizá pudieras pensar, porque es lo que yo pensaría. Yo pensaría, no sabes cuántas veces lo he intentado. Lo he intentado un montón de veces, vivir lo que creo. Y lo único que he conseguido es frustrarme. A lo mejor tú puedes decir eso, igual que yo. Cuando yo pienso en esto, yo digo, les pudiera aquí contar y durar horas de todas las veces que yo con mis propias fuerzas he tratado de ser mejor persona. He tratado de ser mejor cristiano, he tratado de ser más santo, he tratado de ser mejor esposo. Yo con mis propias fuerzas he tratado de ser mejor hijo y no he llegado a ningún lado y es frustrante. Y eso creo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí. Uno trata y trata de vivir lo que cree y Jesús pone un estándar en el cual debemos de perseguir y tenemos que vivir. Y uno dice, es imposible alcanzar ese estándar. Lo he intentado tantas veces que estoy frustrado y ya no lo quiero intentar. Y de hecho esa es una de las razones por las que algunos cristianos han decidido alejarse de la iglesia. Porque la frustración ha llegado a la hora de tratar de intentar y no llegar. Pero déjame decirte algo, en ningún lugar en la Biblia se nos ha dicho que intentemos con nuestras propias fuerzas. En ninguno. Entonces ahí es donde está el error. Lo que deberíamos de hacer es recurrir a las herramientas que Dios tiene para nosotros. Y hay una herramienta, por ejemplo, la gracia. Es muy diferente pelear contra un hábito con mis propias fuerzas a pelear con la gracia de Dios. Pero si yo no vivo lo que aprendo y lo que creo, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces hoy, a pesar de que tú digas lo he intentado y hoy quizá puedo identificar que estoy en la brecha, yo no vivo lo que creo. Yo quizá vengo a la iglesia y canto y alabo a Dios, pero realmente mis decisiones reflejan que sigo siendo la misma persona de toda la vida. Yo a lo mejor vengo a la iglesia y cuando escucho una palabra me entusiasma y me emociono y digo amén, pero realmente sigo viviendo de la misma manera que antes. Si tú puedes identificar eso, bueno, te tengo una noticia, no estamos solos, sino que en la palabra de Dios encontramos la respuesta para eso. Y yo espero de verdad, yo le pido a Dios de verdad que podamos identificar alguna área en la que nosotros digamos, aunque sea una área en la que nosotros digamos realmente no estoy viviendo lo que creo. Eso es uno de los goles de este mensaje, que sepamos realmente en dónde estamos y que digamos yo creo eso y no lo vivo, porque me cuesta, porque no he podido, porque me incomoda, porque no sé cómo, yo no sé. Y déjame, también te digo algo importante, no somos los únicos que pensamos así. También una persona que pensaba así era el apóstol Pablo. Y de hecho el apóstol Pablo escribe respecto a esto y se los voy a poner ahí en la pantalla, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso del 19 al 20. Fíjese lo que dice Pablo. Dice, traté de cumplir las reglas y esforzarme al máximo para agradar a Dios y no funcionó. Ahí está la frustración. Traté de cumplir las reglas y de esforzarme al máximo para agradar a Dios y no funcionó. Y yo me siento identificado con él, porque yo lo he tratado con mis fuerzas y no ha funcionado. Y luego dice, así que dejé de ser un hombre de la ley. Diga conmigo, un hombre de la ley. Dice, dejé de ser un hombre de la ley para poder ser un hombre de Dios.
Y ahí quiero enfocarme en esa parte. Dice Pablo, yo dejé de ser un hombre de la ley. ¿Qué significa ser un hombre de la ley? Aquel que se esfuerza con todo su empeño y con su fuerza de voluntad para tratar de cumplir la ley, pero no va a llegar a ningún lado porque no da para eso. Y luego más, el hombre de la ley es el que se jacta de cumplir la ley y señalar a otros de que no la cumplen. Pero realmente nadie la puede cumplir, por más esfuerzo que pongamos. Por eso Pablo dice, yo ya dejé de ser el hombre de la ley. Eso lo dejé a un lado porque me di cuenta que no lleva a ningún lado. Y ahora quiero ser un hombre de Dios. Y yo de verdad deseo con todo mi corazón que todos los que estemos aquí nos convirtamos en hombres y mujeres de Dios. No hombres de la ley, no se trata de nuestro esfuerzo. Ahí dice Pablo, yo traté de hacerlo con mi esfuerzo y no llegué a ningún lado. Ahora quiero ser un hombre de Dios. Y luego sigue diciendo, póngale atención, la vida de Cristo me mostró cómo hacerlo. Y me encanta porque dice, y no solamente me mostró cómo hacerlo, sino que Él me da la capacidad para hacerlo. Me identifiqué por completo con Él y de hecho he sido crucificado con Cristo. Mi ego ya no es el centro. Ya no es importante parecer justo delante de ustedes, ni de vivir buscando su aprobación, ni tampoco me la paso tratando de impresionar a Dios. Cristo vive en mí. La vida que ahora ven que vivo no es mía, sino que se vive por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y no pienso dar marcha atrás en eso. ¿Cuántos dicen amén a lo que escribió Pablo? Yo siento, fíjese, cuando estamos hablando de este tema, uno se puede sentir señalado e incluso condenado, ¿verdad? Ay, no estoy viviendo lo que creo, soy un mal cristiano. Y uno se puede sentir señalado e incluso condenado, pero yo lo que intento es que no se sienta así. Más bien quiero darle la esperanza que nos dice Pablo, porque Pablo dice, yo estaba igual, no vivía lo que creía, porque no podía vivir lo que creía. No me daba la capacidad ni la fuerza. Pero he encontrado la solución. Y la solución está en el ejemplo de Cristo Jesús. Y además de que está en el ejemplo de Cristo Jesús, Él nos da la capacidad para poder lograrlo. Y luego nos muestra la clave, familia, ahí está la clave. Y Pablo, me encanta cómo lo escribe. Usted lo ha leído y seguramente todos los que están aquí lo han leído, pero en la Reina Valera yo les puse una versión que se llama El Mensaje, que es una paráfrasis, pero la Reina Valera lo dice claramente y usted se lo sabe de memoria. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si nosotros queremos ser personas que no solamente creemos, sino que vivimos lo que creemos, solamente se puede de una manera. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la clave. Y si tratamos de buscar otras opciones, es imposible que esas opciones nos ayuden en este tema. Y este tema es desafiante. ¿Difícil? Sí, es difícil y es desafiante. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a nosotros mismos. Y ahora, yo puedo estar un poco seguro de que cuando nosotros escuchamos este verso que acabamos de leer, y las veces que lo hemos escuchado y las veces que incluso lo hemos leído e incluso lo hemos recitado, nosotros nos imaginamos que cuando Pablo escribió eso no estaba hablando literalmente, sino que estaba hablando metafóricamente, ¿verdad? Él estaba hablando ahí un lenguaje, no sé qué tipo de lenguaje, quizá poético, quizá, no sé, metió metáfora por ahí, y nosotros tratamos de encontrarle una salida a lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo no está hablando metafóricamente, Pablo está hablando una realidad espiritual que tenemos que vivir. Morir a nosotros mismos no es algo teórico, es algo práctico. Realmente tenemos que morir a nosotros mismos, porque si no morimos a nosotros mismos, Jesús jamás va a vivir en nosotros. Pablo no está hablando de una teoría. Lamentablemente así nosotros lo percibimos. Nos conviene percibirlo así según lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pues es algo teórico. No es algo teórico, es algo práctico. Es algo que se debe de vivir cotidianamente. Es una decisión diaria que uno dice, voy a morir a mí.
Y morir a mí significa, yo no voy a decidir. La próxima vez que me toque enfrentar un problema, no debo de enfrentarlo como si Poncho fuera a responder, sino como Jesús va a responder. La próxima vez que me encuentre un desafío, no debo de responder como si Poncho, y con toda la experiencia que ha adquirido Poncho en toda su vida, ¿verdad? Y de esa manera va a responder. No, mejor piensa cómo respondería Jesús. La próxima vez que tenga un conflicto con mi esposa, yo debo de decir, ¿cómo respondería Jesús? Y esa es la diferencia entre los que viven esa brecha y los que no viven en esa brecha. Y hoy tú y yo tenemos que eliminar la brecha de lo que creemos y lo que vivimos. Tenemos que eliminarla por completo y ser verdaderamente cristianos. Pablo no está hablando de teorías, está hablando de realidades. Y Pablo dijo, he muerto a mí mismo. Es más, me identifico tanto con Cristo Jesús, dice Pablo, que yo fui crucificado con Él. Mis pasiones, mis deseos, mis gustos, mis sueños, mis propósitos personales, todo eso ha muerto. Y permito que Cristo Jesús viva a través de mí. Eso es algo sorprendente. Cristo hoy está vivo. Y cuando digo que está vivo, Él está vivo. Es Dios, ¿verdad? Y Él está sentado a la derecha del Padre. Pero le digo algo importante que tenemos que entender, que Cristo lo que inició hace 2000 años aquí en la tierra, lo continúa haciendo, pero no lo continúa haciendo a través de su cuerpo físico, sino a través de los hijos que permiten que Él viva en ellos. Porque Él aquí físicamente no está. ¿Sabe dónde está? Está en los hijos de Dios que han muerto a ellos mismos y han dicho, voy a permitir que su vida viva a través de mí. Por lo tanto, lo que Él desea hacer va a suceder a través de mí. Los cambios que Dios quiere hacer en mi familia, ¿a través de quién van a suceder? De mí, si decido morir a mí y dejar que Cristo viva en mí. Eso es lo que Pablo nos enseña. Y cuando nosotros aprendemos a que Cristo Jesús vive en nosotros, a morir a nosotros mismos, la brecha se elimina. No hay yo creo esto pero vivo esto, sino que lo que creo lo vivo todos los días. Cristo Jesús vive en mí. Y es algo desafiante, familia. Ahora, cuando yo estoy hablando de morir a nosotros mismos, yo sé que esto suena un poco difícil para nosotros, porque eso representa que vamos a morir a nuestros deseos, vamos a morir a nuestros planes, vamos a morir a nuestras metas, vamos a morir a nuestro propósito, vamos a morir a nuestros gustos, vamos a morir a nuestro plan de vida. Y todo eso es una realidad. Pero la realidad de que Cristo Jesús vive en nosotros es muchísimo mejor. Yo creo con todo mi corazón que fue Dios el que dijo, yo tengo planes para ustedes. Y son planes para lo bueno y no para lo malo. Y esos planes que yo tengo para ustedes no se pueden comparar en los planes que ustedes pueden realizar por su cuenta. Yo creo en ese Dios. Yo creo en un Dios en que si yo niego mis propósitos, mis gustos y mis deseos, lo que Él tiene para mí a través de la vida de Cristo Jesús es muchísimo mejor. Y claro que esto es difícil. ¿Por qué? Porque uno dice, voy a morir a mí y es mi vida. Yo no quiero morir a mi vida, ¿verdad? Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y es muy natural pensar así. Eso es ser un humano, ¿verdad? Yo quiero proteger mi vida, quiero vivir mi vida, quiero cumplir mis sueños, quiero hacer lo que a mí me corresponde. Eso es muy humano y es normal. Pues Cristo Jesús nos dice, muere a eso para que yo pueda vivir a través de ti. Y yo creo que los planes que Jesús tiene para mí son mejores. Yo creo que los deseos que Él tiene para mí son mejores. Y yo creo que la vida que Él tiene preparada para mí es mejor de lo que yo pudiera planear para mi propia vida. A lo mejor usted hoy venía buscando un mensaje de bendición, ¿verdad? A mí me gustan esos mensajes en los que saltamos de la banca y decimos amén, ¿verdad? Y yo tomo esa promesa. No hay una mayor bendición que Cristo viva a través de nosotros.
Primero nuestra vida es tremendamente bendecida y luego la vida de los que nos rodean. Porque Cristo sigue actuando. Yo he deseado, familia, incluso me he imaginado, he platicado con mi hijo, por ejemplo, de esto, de vivir en la época en la que Jesús estuvo pisando la tierra. Y uno dice, wow, ¿verdad? ¿Cómo me hubiera gustado experimentar eso y ver los milagros de primera mano de Jesús y ver cómo predicaba y ver cómo tenía compasión de la gente? Y a mí me hubiera gustado estar ahí en el montón escuchando y gritando, ¿verdad? Le digo algo, eso es posible el día de hoy cuando un hijo decide a morir a sí mismo para que Cristo viva a través de él. Eso es posible. Pero cuesta. Y muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que vivimos en una brecha. Eso es preocupante y seguimos viviendo nuestra vida creyendo unas cosas, pero viviendo otras. Incluso hemos pensado que así es la vida cristiana. Y yo he escuchado, por ejemplo, un adolescente se acercó conmigo y me dijo, yo no creo ya en el cristianismo. Y yo le dije, ¿por qué ya no crees en el cristianismo? ¿Verdad? Eso me llamó mucho la atención. Me dijo, porque un adolescente, imagínense, está forjando sus criterios, su pensamiento, ¿verdad? Y él que haya tomado esa decisión a muy temprana edad, yo dije, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y le dije, ¿por qué no crees en el cristianismo y en Jesús? Y me dijo, déjeme le digo lo que me dijo, porque mis papás son de una forma en la iglesia, pero en la casa son de otra manera. Lo entiendo completamente. Lo entiendo completamente. Yo también me decepcionaría de eso, ¿verdad? Pero Jesús no nos está llamando a vivir ese falso cristianismo. Jesús nos está invitando a ser sus seguidores, y ser sus seguidores es: voy a morir a mí mismo para que tú vivas a través de mí. Y que mi forma de hablar y que mi forma de actuar y que mis pensamientos y que mis decisiones no sean mías, realmente eres tú hablando, actuando y decidiendo a través de mí. Eso es hermoso, ¿verdad que sí? Y esa es una posibilidad para cada uno de nosotros. Entonces, o vives tú o Cristo vive en ti. O vivimos nosotros o Cristo vive en nosotros. Y a continuación le quiero hablar de 4 puntos importantes respecto a esto. Cristo vive en mí. Porque es importante que podamos entender de qué se trata y no solamente dejarlo como un concepto teórico. Entonces, número 1, ahí dice el número 1: toda vida tiene un trono y solo cabe un rey. Toda vida tiene un trono y solo cabe un rey. Entonces, nuestro corazón es un trono. Y ese trono nunca está vacío, siempre lo llena alguien. ¿Y lo llenamos nosotros o lo llena Cristo Jesús? Cuando lo llenamos nosotros, es nuestro ego, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestra voluntad. Pero cuando lo llena Cristo Jesús, es su dirección, su carácter y su guía. ¿Sabe? Es fácil encontrarnos personas que dicen, sí, Cristo Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Incluso podemos decir, Cristo Jesús es mi Rey. Pero yo he visto cómo es fácil que personas le den acceso a Cristo Jesús a transformar su vida hasta cierto punto. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? O sea, sí, Jesús cambia mi forma de hablar. Sí, Jesús cambia mi forma de relacionarme con los demás. Sí, Jesús cambia mi forma de ver la sexualidad. Sí, Jesús cambia, pero no te metas con mis finanzas. Es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser al revés. Puede ser, sí, Jesús, te doy acceso a mis finanzas, te doy acceso a mi vida relacional, te doy acceso a mi vida personal, pero no te metas en mi sexualidad. O te doy acceso a mi sexualidad, a mis finanzas, pero no te metas en cómo yo me relaciono con los demás. ¿Quién tiene el trono ahí? ¿Quién tiene el trono de nuestro corazón ahí? Nosotros mismos. Y es fácil que nosotros mismos digamos, sí, yo le doy el trono a Dios, pero realmente podemos tener algunas áreas de nuestra vida que no tiene el control Dios, sino que lo tenemos nosotros. Y eso claramente es una evidencia de que Él es el que está en el trono de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros decimos, Cristo vive en mí, eso significa que hay un solo rey en mi corazón y que no soy yo, es Cristo Jesús. Y no tiene acceso a 1, a 2, a 3, a 4 áreas de mi vida, tiene acceso a toda mi vida.
Y no solamente que tiene acceso, sino que dicta el rumbo de cada área de mi vida, porque Él es el Rey. Amén. Eso es, Cristo vive en mí. Y entonces, Colosenses 3:3, fíjese lo que dice. Dice, ustedes, diga conmigo yo. Dice, ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Hay que vivir este verso. Cristo Jesús es mi Rey. Cristo Jesús es mi Rey. Él dirige mi vida. Él dirige mis decisiones. Y por eso la vida de una persona comienza a transformarse y comienza a ser completamente diferente, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Punto número 2. Cuando hablamos de que Cristo vive en mí, siempre hay un conflicto de voluntades. Y esto usted lo experimenta todos los días. Siempre hay un conflicto de voluntades. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres llevar tu propia vida y cuando Cristo Jesús quiere guiarte a través de su Espíritu, hay un conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno apunta para lugares diferentes. Y es bien difícil que logremos que las dos cosas se unan, ¿verdad? Mi voluntad y la voluntad de Dios, que sean una misma. Y ahorita le voy a explicar un poquito este punto, porque ahí es donde muchas veces nos confundimos. Entonces siempre hay un conflicto de voluntades. Mi vida y la vida de Cristo Jesús apuntan a direcciones diferentes. Mi vida quiere la comodidad, Cristo Jesús quiere propósito para mí. Nada cómodo. Mi vida quiere aprobación, Cristo Jesús quiere obediencia. Mi vida quiere control y control y control, Cristo Jesús quiere que vivamos por fe. Y siempre las dos voluntades están contrapuestas. Entonces déjeme decirle cuál es nuestro error, porque yo he caído mucho en ese error. Incluso yo he orado de esta manera. Yo he dicho, Señor, yo quiero que mi voluntad sea tu voluntad. Incluso yo he dicho, Señor, yo quiero alinear mi voluntad, alinearla a tu voluntad. Y eso suena muy bien, ¿verdad? Incluso creo que algunos de ustedes también han hecho las mismas oraciones que yo. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando yo estoy diciendo eso, yo quiero que mi voluntad sea tu voluntad. Yo quiero alinear mi voluntad a tu voluntad. ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos una voluntad. Y jamás, si yo tengo una voluntad, jamás se va a alinear por completo a la voluntad de Dios. Está en contra. Lo mejor que yo puedo hacer no es decir que mi voluntad se alinea a tu voluntad. Mejor lo que podemos hacer es decir, yo muero a mi voluntad y tomo tu voluntad como la mía. Eso es Cristo vive en mí. Mientras yo tenga por ahí una vida a mi voluntad, ¿verdad? Una pequeña luz de que todavía sigue ahí mi voluntad, jamás voy a poder vivir la voluntad de Dios para mí. Lo que tengo que hacer es suprimirla, y eso suena muy difícil. Eso suena complicado y difícil, y incluso no lo entendemos. Pero lo que tengo que hacer es eliminar esa voluntad y decir, Señor, es tu voluntad. Yo morí a la mía. Eso fue lo que dijo Pablo. Yo morí a mí mismo, a mi voluntad. Mi voluntad no existe. Existe la tuya en mí. Dijo Pablo, la vida que ustedes ven que yo vivo no es mi vida, sino es la de Cristo Jesús. Entonces, para eliminar ese conflicto de voluntades, necesitamos permitirle a Cristo Jesús que viva en nosotros. Gálatas 5:17 dice así: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Y Pablo en este capítulo habla mucho acerca de esta guerra que hay. Es un conflicto constante entre estas dos voluntades. Hay una sola manera de ganar ese conflicto, es matando una voluntad. Y debe de ser la nuestra. Punto número 3. Dice así: cuando Cristo vive en ti, tu yo deja de ser el centro. Ahora pongan la atención, porque este es un punto muy importante. Nos asusta lo que estamos hablando aquí, lo que estoy contándoles. Nos asusta porque uno tiene miedo de perder más de lo que uno quisiera perder. Pero déjeme decirle algo, que Cristo vive en mí
lo que significa es que morimos a nuestro ego. No se elimina nuestra identidad, que ese es el peligro que muchos tienen miedo a correr. Y nuestra personalidad, eso no se elimina nuestro ego. De hecho, la identidad no se elimina, la identidad se reafirma en Cristo Jesús. No la perdemos, la encontramos de verdad en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos Cristo vive en mí, no tengas miedo de perder tu personalidad o tu identidad. Lo que se va a perder es tu ego, y que tu ego sea el centro de tu universo. Por ejemplo, antes yo decía, ¿qué quiero yo? ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Verdad? Y seguramente tú también te has hecho esas preguntas. En cada decisión que tomamos nos hacemos esas preguntas consciente o inconscientemente. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me conviene? ¿Qué también me hace sentir esto? Pero cuando uno deja que Cristo Jesús viva en uno, las preguntas cambian. ¿Qué quiere Cristo? ¿Qué glorifica a Dios? ¿Esto está produciendo fruto en mí? ¿Sí se da cuenta cómo cambia el enfoque? Tenemos que permitir que Cristo Jesús viva en nosotros. Lucas 9:23, palabras de Jesús, dice lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Los noto muy serios. Es un mensaje desafiante, familia, pero yo no puedo venir aquí a subirme. A mí me dan la oportunidad de subirme aquí a compartirles verdad, y no puedo utilizar este privilegio que me dan para decirles algo que no es verdad. Les tengo que decir algo que es verdad, y lo que es verdad es que esto es un verdadero cristianismo. Un verdadero cristianismo no es aquel cristiano de domingos o de momentos. Un verdadero cristianismo es cuando uno dice: yo muero a mí mismo y Cristo Jesús vive a través de mí. Y nos conviene. Punto número 4. Cuando Cristo vive en nosotros, nuestra vida comienza a parecerse a la de Él. Eso es algo natural, ¿cierto? Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, mi vida se parece más a Él. Mi vida realmente refleja quién es Él. Y eso habla acerca del fruto del Espíritu. Que el fruto del Espíritu son 9 características que muchos de ustedes las conocen: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. 9 características. Esto podemos utilizarlo como un medidor de qué tanto Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros reflejamos el fruto del Espíritu, significa que Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros no reflejamos el fruto del Espíritu, significa que sigo viviendo yo. Es como un termómetro espiritual, ¿verdad? Entonces, si yo el día de hoy sigo siendo igual de impaciente que lo que era hace 10 años, Cristo no vive en mí. Si yo el día de hoy sigo teniendo indiferencia hacia unas personas y no muestro amor, Cristo no vive en mí. Si yo el día de hoy no tengo dominio propio en algunas áreas de mi vida, Cristo no vive en mí. Si yo no soy gentil y bondadoso en mis relaciones, eso es lo que está diciendo ahí. Para nosotros darnos cuenta si realmente estamos permitiendo que Cristo Jesús viva a través de nosotros, se ve a través del fruto del Espíritu. Entonces hay que analizar nuestra vida y decir qué tanto yo estoy reflejando el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Estas 4 cosas nos pueden ayudar a entender de qué se trata. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Familia, a pesar de que suene muy duro lo que les estoy diciendo, porque yo sé que suena duro, ¿verdad? Incluso puede sonar un poco incómodo. Si nosotros vivimos de esta manera, estamos viviendo una vida espectacular a la que fuimos llamados. A mí me gusta mucho cómo Pablo escribió, porque él no deja lugar a dudas. Nosotros en ocasiones hacemos una declaración que creemos que se escucha muy cristiana y espiritual.
Y yo he escuchado, incluso yo lo he dicho, Cristo Jesús me ayuda a vivir una vida mejor. Cristo Jesús me ayuda a mejorar mi vida. Jesús me ha ayudado a ser una mejor persona. Jesús me ha ayudado a mejorar mi vida. Y suena muy bonito, y eso es una realidad para todos. Y no quiero decir que está mal, pero eso no fue lo que escribió Pablo. Pablo no dijo, Jesús me hace vivir una mejor vida. Pablo dijo, Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta la diferencia? Pablo no dijo, Jesús me ha hecho una mejor persona. Pablo dijo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Es su vida en mí. Su forma de hacer las cosas en mí. Sus pensamientos en mí. Sus actitudes en mí. Su estilo de vida en mí. Sus valores en mí. Cristo vive en mí. Entonces yo le pido un favor. Si usted era de las personas que hacía esa práctica como yo, de decir Cristo Jesús ha mejorado mi vida, no quiero decir que está mal. Mejor cambiemos y no digamos Cristo Jesús ha mejorado mi vida. Mejor digamos Cristo Jesús vive en mí. Es Él el que vive en mí. Y yo le he dado acceso total. Y Él sigue operando después de 2000 años en este mundo, en esta comunidad, en mi familia, porque le he dado acceso. Cristo vive en mí. Eso es ser un verdadero cristiano. Entonces diga conmigo, Cristo vive en mí. Ahora con más convicción, Cristo vive en mí. Eso es lo que nos ayuda a eliminar la brecha. Si tú ya estás frustrado y harto de decir esto es lo que creo y esto es lo que vivo, aquí está la solución. Cristo vive en ti. Si Cristo vive en ti, no hay brecha. Si tú sigues siendo el dueño de tu corazón y de tu trono, existirá esa brecha. Y en los minutos que me quedan, familia, quiero contarles una historia. Generalmente les cuento historias de personajes que aparecen en la Biblia, porque a mí me gusta mucho ver cómo se aplica lo que aprendemos en la vida y en la historia de una persona. Y está muy padre tomar ejemplos de personajes en la Biblia, pero el día de hoy les traigo a una persona más contemporánea, porque yo sé que hay veces que cuando pensamos en Pablo y pensamos en Abraham y pensamos en José y en David y en todos ellos, pues se nos hace súper lejano, ¿verdad? Pues son tipos que vivieron hace 3000 años algunos, entonces se nos hace muy lejano y uno dice como que eso ya pasó hace mucho. Entonces por eso me gusta traer también historias contemporáneas. Incluso hoy en día pudiéramos hablar de gente hoy en día que ha muerto a sí misma y que han decidido que Cristo Jesús viva a través de ellos, y pudiéramos hablar de su vida, pero yo voy a hablar de alguien especial. Es una persona que aparece ahí en pantalla, se llama Dietrich Bonhoeffer, que quizá usted no lo conoce. Digo, yo tampoco lo conocí, ¿verdad? Porque se murió antes de que yo naciera. Pero conozco un poquito de su historia porque a mí me encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí me meto y escarbo y busco y esto y que el otro. Y entonces esta historia es una historia muy bonita. Este muchacho, aunque ahí parece que está muy grande, pero realmente esa foto es cuando era un muchacho, era más joven que yo en esa foto. Nació en 1906 en Alemania. Y entonces él nació en una familia muy prestigiosa, pero a la vez muy devota a Dios. Y eso desde chiquito, eso lo llevó a apasionarse por Jesús. Él estaba tan apasionado por Jesús que estudiaba y estudiaba y estudiaba la Biblia y aprendía y aprendía y aprendía la Biblia. Tanto era su pasión por Dios que a los 24 años tenía su segundo doctorado en teología. Y entonces él desde muy temprana edad se mostraba, ¿verdad?, su pensamiento y su filosofía cristiana y todo esto. Y escribía, era pastor, era escritor, era divulgador. Y toda la gente cuando veía a este muchacho decían, es una de las voces más prometedoras del siglo XX cuando se trata de hablar de la fe. Tiene cosas muy interesantes que decir. Y entonces ahí estaba este muchacho aprendiendo y creciendo profesionalmente, y llega un punto en su vida que se va a Estados Unidos a seguir creciendo profesionalmente.
Y en ese momento que él se va a Estados Unidos, adivine qué pasa en Alemania. Pues los nazis toman el control del poder y del país. Y entonces, no sé si ustedes conozcan de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero los nazis empiezan a tomar control y control y control del país, no solamente de lo político, sino de todo, de todo. Y esa presión de ejercer la filosofía nazi en toda la gente llegó a las iglesias. Y la mayoría de las iglesias cristianas, esto casi no se sabe, la mayoría de las iglesias cristianas en esa época en Alemania cedieron ante la presión de Hitler. Hasta tal punto llegaron las iglesias cristianas que predicaban a Cristo Jesús y hablaban de la filosofía nazi en la iglesia. Era tanto la influencia de los nazis en la iglesia que este muchacho empezó a decir en radio y a escribir cartas y a decir: oigan, ya no se está predicando a Jesús, se está predicando al anticristo. Y no es posible y tenemos que levantar la voz y esto y que el otro y así, ¿verdad? Y en Alemania las cosas se ponían peor y peor y peor. Entonces llega un punto en donde él tiene que tomar una decisión y está en Estados Unidos aprendiendo y creciendo mucho profesionalmente, pero se regresa a Alemania. Y en Alemania, familia, empieza a crear un instituto bíblico clandestino. Entonces él dice: algo tenemos que hacer, no me van a dejar de hacerlo de una manera formal, lo voy a hacer clandestinamente, porque se necesita levantar pastores con un corazón verdadero, que no estén contaminados con el nazismo. Y entonces clandestinamente empieza a formar una generación de nuevos pastores, que esos nuevos pastores son los que rescatan el cristianismo en Alemania después. Pero entonces él empieza a hacer eso y obviamente los nazis se enteran. Él levanta la voz y dice: no me voy a quedar callado, hay un único rey que es Cristo Jesús y lo que está haciendo Alemania está equivocado, bla, bla, bla. Y empieza ahí, ¿verdad? Total, pues él representa un enemigo para el Estado, lo meten a la cárcel. En la cárcel está escribiendo cartas. Hay libros que el día de hoy usted puede tener acceso gratis a ellos, de sus cartas, en donde él habla de cosas impresionantes acerca de la fe. Algunos presos que estuvieron en celdas con él dijeron que él era una luz en la prisión. Oraba por los presos, predicaba en la cárcel. Ahí estaba haciendo luz y trayendo esperanza para la gente. Y entonces yo me imagino que los nazis dijeron: ni en la prisión podemos callar a este tipo. Y van y lo meten a un campo de concentración ahí en Alemania. Lo meten a un campo de concentración y ahí dura algunos años. Y en 1945, como 3 semanas antes de que se acabe la guerra mundial, lo matan ahorcado. Y uno pudiera decir: ¿de qué se trata su vida? Las decisiones que tomó. Él pudo quedarse en Estados Unidos aprendiendo más, influenciando más. Seguramente el día de hoy tendría 100 libros acerca de la fe. Seguramente su legado hubiera sido, en cuanto a cantidad, de verdad, hubiera sido grande, hubiera escrito muchos artículos. ¿En dónde quedó su vida si lo mataron a los 42 años más o menos? Y ahí es en donde entra esta enseñanza. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No se trata de mis planes, de mis anhelos, de mis deseos, del rumbo que yo he trazado para mi vida. Se trata de lo que Cristo Jesús quiere hacer a través de mí, porque es Él el que vive en mí. ¿Recuerda las palabras de Pablo en Gálatas 2? Esta vida que ven que estoy viviendo no es mi vida, es Cristo Jesús viviendo aquí. Y eso fue lo que hizo Él. De hecho, hay una carta que le escribe a un amigo cuando está en Estados Unidos, y voy a poner un fragmento. Fíjese lo que dice. Dice: debo de tomar una decisión final. Si me quedo en América, me arrancaré de mi propósito. Si me quedo en América, me arrancaré de mi propósito. Mi lugar está en Alemania. Cristo no me llama a la seguridad, Cristo me llama a seguirle. Y déjame te digo algo: Cristo te llama a seguirle, no a la comodidad, no a la seguridad, no a mis planes, no a mientras yo pueda, no a si se ajusta con mi agenda.
Cristo nos llamó a seguirlo. Y de eso se trata el cristianismo. Ahora, con lo que te acabo de decir de Dietrich, no te estoy diciendo que te vayas a otro país y seas misionero, que te vayas a un lugar peligroso en donde ahorita puede costarte la vida físicamente. Lo que te estoy diciendo es que Jesús te está llamando a un lugar en donde sí te va a costar la vida, pero no físicamente, sino tu propia vida. El orgullo, el yo, te va a costar esta es mi vida y yo hago lo que quiera con mi vida. Eso es lo que te está costando. Quizá para ti representa de una vez por todas pedirle perdón a la persona que te hizo daño. Y eso es a lo que te está llamando Jesús. Ya no vivas tú, permite que yo viva a través de ti. Y uno dice, no, pero él fue el que me hizo daño, ¿cómo lo voy a perdonar? Primero tiene que venir arrastrándose aquí, ¿verdad? Quizá para ti representa otra cosa, quizá para ti representa abrir una reunión de hogar, a pesar de que has dicho que no tienes tiempo. Quizá para ti representa hablarle a algún familiar de Jesús. Quizá para ti representa administrar mejor tus finanzas. Quizá para ti representa un proyecto en donde puedes bendecir a personas. Yo no sé para qué, o sea, yo no entiendo, no conozco cada caso de los que estamos aquí. Lo que sí sé es que Cristo te llamó a seguirlo. Así como Él. Y Él dijo, si me quedo aquí en América va a estar todo bien a gusto. Yo no fui llamado a estar a gusto. Fui llamado a seguir a Jesús. Y entonces, familia, si el día de hoy tú sigues preguntándote, ¿cómo le hago para deshacerme de la brecha? ¿Cómo le hago para que lo que creo se convierta en lo que vivo? Solamente hay una solución. Y es una pregunta. ¿Cristo vive en ti? ¿Estamos permitiendo que todos los días Él viva en nosotros? Él actúe a través de nosotros. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que nos hace iglesia. Por eso nos llaman el cuerpo de Cristo. Porque Él vive en nosotros. Actúa a través de nosotros. Hace su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Amén. Quiero leerles un último verso. Estas son palabras de Jesús. Dice Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si realmente quieren seguirme, deben, sin demora, rechazar por completo y renunciar a su propia vida. Y deben estar dispuestos a compartir mi cruz y experimentarla como propia, mientras se rinden continuamente a mis caminos. Y uno dice, caray, está fuerte. ¿Por qué, Jesús? Verso 25. Porque si eligen sacrificarse y perder su vida por causa de mi gloria, descubrirán continuamente la verdadera vida. Pero si eligen conservar su vida para ustedes mismos, perderán aquello que intentan guardar. Es Cristo Jesús hablando. No es el mensaje mío o el mensaje de algún pensador cristiano, es Cristo Jesús hablando. Y Él dice, si tú quieres aferrarte a tu propia manera de vivir, a conservar tu propia manera de vivir, a proteger tu propia manera de vivir, te tengo una mala noticia. Va a llegar un punto en donde te vas a dar cuenta que vas a perder todo eso. Y eso sucede, familia. Y yo no quiero que alguno de nosotros lleguemos a un punto en nuestra vida donde digas, traté de conservar lo que siempre quise y tomé decisiones para cuidarlo y esto y que el otro, y al final me di cuenta que se iba a perder de todos modos, que era algo que no iba a conservarse, que era algo que no iba a trascender. Y déjame te digo algo,
la mayoría de las cosas que tú y yo queremos proteger como parte de nuestra vida se van a perder. Cosas materiales, relaciones, trabajos, negocios, decisiones, gustos, hábitos, todo eso se va a perder. Pero a mí me gusta lo que Jesús también dice. Antes de decir que eso se puede perder, Él dice: pero si tú pierdes tu vida por una causa, no cualquiera, sino por mi causa y por causa de mi gloria, entonces todos los días vas a descubrir la verdadera vida. Y esa es la promesa de Cristo Jesús para todos ustedes aquí. Porque cuando decimos ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, no es algo para estar tristes y ya no estoy viviendo yo. Es un motivo de alegría, porque todos los días descubro la verdadera vida. Y todos los días Dios me lleva por el camino correcto. Y además estoy viviendo una vida que no se va a perder, sino que todo lo que construya se va a permanecer, va a continuar, es trascendental. Entonces, amigos, nos conviene morir a nosotros mismos y decir: ya no quiero que yo sea el dueño de mi corazón, el rey de mi trono. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahí comenzamos una vida espectacular en Cristo Jesús. Y Dios tiene tantas cosas buenas para nosotros. Por más triste que tú te puedas poner y decir: ya no voy a vivir yo, ¿verdad? Podemos decir así: ya no voy a vivir. ¿Y qué va a ser de mis sueños, verdad? No te imaginas los sueños que Dios tiene para ti. ¿Y qué va a ser de mis planes y los objetivos que tengo? No te imaginas lo que Dios tiene para ti. Dios dice: yo tengo planes buenos para darles un futuro y una esperanza. Amén. Es Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Les voy a pedir que me acompañen poniéndose de pie, por favor. No es comparable lo que nosotros hemos planeado con lo que Él tiene planeado para nosotros. Y uno pudiera decir también, ¿verdad? Pero ¿no viste Dietrich que murió él perdió su vida literalmente a los 40 y tantos años? Claro, pero también sé que vivió una vida espectacular, llena de propósito, llena de legado. Y sé que él está en la presencia de Dios y que Dios galardona a quienes lo buscan y lo obedecen. Yo prefiero, familia, enfocarme en la eternidad que voy a pasar con Dios a los placeres que puedo experimentar aquí. Y ese debe de ser también el enfoque de todos nosotros. Prefiero enfocarme en la eternidad con Dios y en disfrutar de su presencia. Y es que yo he escuchado a gente que dice: es que va a ser bien aburrido toda la eternidad allá. Imagínate qué vamos a andar haciendo. Pues no te va a alcanzar la eternidad para conocer lo que vas a conocer. Para empezar, no nos va a alcanzar la eternidad para conocer a Dios, porque Él es inmenso. No nos vamos a aburrir. Vamos a estar en el diseño de nuestro Dios, disfrutando. Y entonces hoy es el momento de tomar decisiones y de vivir como debemos de vivir para disfrutar de eso cuando nos toque. Amén. Muy bien, entonces le voy a pedir, por favor, cierre sus ojos. Quiero orar por ustedes. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor. Y gracias, Dios, porque cada uno de los que estamos aquí contamos con tu favor y tenemos tu propósito. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra el camino por el cual debemos andar. Y hoy tu palabra ha hablado claro, Señor. No algo que no conociéramos, más bien nos está recordando lo que hemos sabido siempre, que ser cristiano se trata de morir a uno mismo. Y hoy, Señor, venimos con toda nuestra frustración, con todos nuestros intentos, porque lo hemos intentado de muchas maneras,
pero también venimos reconociendo que solamente hay un camino. Y es dejar que Cristo Jesús viva a través de nosotros. Por eso hoy, Señor, te decimos, toma el trono de nuestra vida. Jesús, vive en mí. Ya no quiero vivir yo. Vive en mí. Sé tú el que dicta el rumbo de nuestra vida. Sé tú el que nos muestra cómo tomar mejores decisiones. Sé tú moldeando nuestro carácter. Sé tú cambiando nuestra manera de hablar. Sé tú cambiando nuestras actitudes. Señor, el día de hoy nos comprometemos con tu visión y con tu reino. Ya no queremos estar en ese conflicto de voluntades en donde siempre sabemos qué es lo que deberíamos de hacer, pero decidimos hacer lo que nos gusta hacer. Hoy, Señor, nos rendimos totalmente a Cristo Jesús. Y nosotros que decidimos vivir esta vida en el Espíritu, el día de hoy también decidimos seguir la guía del Espíritu. Jesús, sé nuestro Rey, sé nuestro Señor. Y te pido algo especial, que en medio de cualquier ambiente en donde cada uno de nosotros nos encontremos, en medio de alguna relación que tengamos, en medio de cualquier lugar en donde nuestra vida esté presente, que no sea nuestra vida, sino que sea Cristo Jesús viviendo a través de nosotros. Transforma nuestra familia porque Cristo Jesús vive en nosotros. Transforma esta comunidad porque Cristo Jesús vive en nosotros. Transforma este país y esta generación porque somos hijos de Dios que han permitido que Cristo Jesús viva en nosotros. Hoy rendimos nuestra vida totalmente a ti. Y hoy, como Pablo, podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén.